Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo hacemos o cómo estimamos el coeficiente de correlación entre una o más variables y después vamos a empezar a introducir solamente el modelo de regresión. Entonces lo que vamos a hacer es abrimos nuestro Stata. Ustedes ya tienen el Stata abierto. ¿Sí están viendo ya mi pantalla o no están viendo mi pantalla? Ok, creo que sí ya están viendo mi pantalla, ¿no? Entonces tienen el Stata abierto. Vamos a abrir un archivo do file. Aquí está mi archivo do file al lado. Aquí lo estoy moviendo. Eh, y después tenemos el Stata, ¿no? En este archivo do file, recuerdan, vamos a abrir una ventanita que se llama help. Y les dije que, recuerdan que el primer comando que aprendimos es help y rec. Bueno, ese es ayuda a regresión. ¿Recuerdan cuál es el primer comando para abrir una base de datos de sistema? ¿Alguien se acuerda? La de help. La de help, ahí nos va a decir justo la ayuda para abrir el ejemplo, ¿no? Y aquí nosotros estuvimos utilizando la base de datos de auto, ¿no? ¿Recuerdan esto o no recuerdan esto? Entonces, Sí, ok, vamos a abrir. Les estoy poniendo, ¿sí ven la letra o quieren que les ponga un poquito más grande la letra? Ahí está bien, ¿no? Abrir una base de datos de sistema. Eh, bueno, de sistema Stata, ¿no? Entonces hoy estamos a 15 de febrero de 2022. Y acá tenemos la clase de elementos de estadística. Yo siempre les digo que eviten los acentos, pero a veces inconscientemente los pongo. Entonces, aquí en help vamos a copiar cómo se abre nuestra base de sistema. Hoy vamos a aprender básicamente dos comandos y cómo va, bueno, son tres comandos porque vamos a hacer una matriz de correlación de manera numérica y después de manera gráfica. Entonces, tenemos esta que es la base de datos, la corremos y entonces aparece la base que nosotros ya conocemos, que es la de automóviles, y aquí están las variables, ¿no? Si yo quisiera darle a mi base, a esa base, saber qué contiene, ¿qué haría? ¿Alguien de ustedes recuerda? Para descripción de mi base de datos. ¿Alguien recuerda qué tenemos que hacer para describir la base de datos, el comando? Pues la variable, digo, describe, ¿no? Exactamente, muy bien. Ya vamos aprendiendo. Entonces, describe. ¿Y qué me va a decir? Ya conocemos esta base de datos y casi podríamos con los ojos cerrados saber. Bueno, pues que son 74 variables, bueno, 74 observaciones, 12 variables y sabemos que dos son cualitativas, make y foreign, y el resto son cuantitativas, ¿no? La clase pasada hicimos las gráficas, el análisis descriptivo. Ya analizaron la media, la mediana y la moda en su tarea. Y entonces ahora vamos a analizar, y esto es el comando nuevo, la correlación lineal de correlación lineal a través del coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, es bien fácil. El comando para analizar una correlación es cor. Completo es correlate, pero nosotros nada más le vamos a poner core. Y habíamos analizado que la correlación entre dos variables era muy alta. ¿Se acuerdan que fue la de peso
y la de largo, ¿no? Entonces es muy muy alta. ¿Recuerdan? Esto lo empezamos a ver al final de la clase pasada. ¿Cómo podemos decir que la correlación, conocer el nivel de correlación? ¿Alguien recuerda cómo interpretar este resultado que está sacando Stata? Era algo de que entre más cercano al uno eran más relacionados y entre más cercano al menos uno no tienen tanta relación. No, pero algo más o menos así. Este, les puse en el pizarrón una grafiquita donde decíamos que la correlación es el coeficiente de correlación va de -1 a 1, ¿no? En -1 es negativa, en 1 es positiva y en medio era nula. Entonces, lo que nos indica, por ejemplo, esta matriz que tenemos, la primera, que es entre peso y longitud, pues primero, ¿cuál es la correlación entre peso y la variable peso? Pues es perfecta, ¿no? Es 1, o sea, porque es la misma variable. Entonces, las diagonales, estas diagonales, 1 y 1, no tiene sentido interpretarlas. ¿Por qué? Porque es la correlación de esa variable consigo misma. En este caso es el caso simple. Solamente vamos a tener la variable longitud y la variable peso. Y la correlación es de 0.94. Si yo tengo este 0.94 y lo multiplico por 100, yo diría que mi correlación es positiva alta. ¿Por qué es positiva? Porque no tengo un signo negativo. ¿Y por qué es alta? Porque es mayor a 0.5. ¿No? Ahora, vamos a hacer este mismo ejemplo con todas las variables de la base de datos, ¿no? Le vamos a poner core. Aquí tengo las bases de datos, las voy a hacer chiquita para solamente pasarlas. Acá. Entonces voy a hacer la correlación de precio, de MPG, de rep 78, del espacio de la cabeza al techo del automóvil, del espacio de la cajuela, del peso, de la longitud, del turn cycle, del desplazamiento y del radio de la llanta, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para yo sacar la correlación de todas estas? Pues nada más enlisto las variables, como está acá core, y pongo todas mis variables y me va a dar una matriz un poquito más grande. Lo selecciono y lo corro con esta flechita que tengo aquí, ¿no? Y bueno, acá tengo que ampliar la vista para que se vea mejor. Permítanme correrlo otra vez para que esa matriz nos quede en una sola imagen. Y aquí ya tenemos esa matriz. Ya vieron que ahora sí tenemos una diagonal claramente, o sea, esta es la diagonal y hay valores positivos y negativos. Entonces ahora sí, voy a copiar como cuadro esta tablita. Se las voy a poner en un Excel y ustedes nada más me van a ayudar a identificar, o sea, me dicen su nombre porque no puedo ver todos al mismo tiempo en la cámara, o si no alzan la mano y ya los identifico, para que me digan dónde hay una correlación positiva alta. Voy a ampliarle el zoom por eso lo pasé en este Excel, para que ustedes me puedan decir fácilmente, se vea más fácilmente el ejemplo. A ver, creo que todavía aguanta un poquito más. Ahí está. Entonces díganme, así de 10, ¿dónde hay una correlación positiva alta? Les voy a ayudar con una, ¿no? Por ejemplo, dijimos que esta, que es 0.86, que es la correlación entre el turn y la longitud, esta es alta, ¿no?
Las altas las vamos a poner amarillas. Entonces, ¿quién me ubica otra correlación positiva alta? La de .94. Punto 94. Ay, Con weight y longitud. exactamente. Entonces, esa es alta. Muy bien. Nosotros Otra. tenemos una duda. Sí, A claro que nosotros sí, no se nos Marina. hizo como esa tabla, se nos hizo una cosa diferente. ¿Y le dieron tal cual el comando? Sí, creemos que sí. Ok, espérenme, les paso el comando entonces tal cual. ¿Les parece? Sí, por favor, gracias. Y me dices si te salió un poquito diferente la tabla, pero eh, les paso el comando en el... Ay, ¿dónde están ustedes? Déjenme checar el zoom. Acá, en el chat. Ok. Richard dice que ya no se escucha, ¿eso es cierto? No, sí lo escuchamos. Igual y fue hace rato. Ah, ok, es que ya me asusté porque apenas abrí el chat y yo dije, Richard me está diciendo que no se escucha. Va. Entonces, ya les pasé el comando tal cual. Córranlo y avísenme si les sale esta tablita. La tablita que les tiene que salir es la que están viendo ustedes en pantalla. Así, tal cual. Yo solamente aquí lo único que hice es seleccionarla y le puse copiar cuadro, copiar cuadro, y lo pegué en en un Excel, ¿no? Entonces, No nos salió la tabla. y le dieron el comando de todo esto que hemos estado pasando de elementos, bueno, no, de sys auto, describe, core, el primer ejemplo que es weight y leg, y este segundo ejemplo. Sí, ¿Y abrieron, ya tienen abierta la base? sí. A ver, si quieren compártame pantalla A ver, y vemos cuál es el problema. ya. Ok. No, pero sí le salió. Solamente Pero no, tienen un... amplíen su estata. no sale como chiquito. Así como está, ya ahorita. Vamos a darle nada más un clic con... ¿Tienen derecho e izquierdo? Sí. Este es derecho y este es izquierdo. Denle un clic izquierdo. Ahí fuente. Fuente. Y pónganle 10, una más chiquita. 9. Ajá, está bien. Ahí está. Ahora vuelvan a correr toda la instrucción, por favor. ¿Todo está o todo lo que hemos escrito? Lo que escribieron, lo que escribieron. Ah, ya. Y ya está. Es que solamente les pasó lo mismo que a mí en la primera corrida. No sé si dieron cuenta que me lo cortaba. Y entonces después lo que yo hice fue hacerla más pequeñita la fuente para que corriera toda la tabla. Pero está Ok, bien. gracias. No, gracias a ustedes por preguntar. Entonces, bueno, regresamos un poco. El comando es súper sencillo, es COR solamente, ¿va? Ahora les comparto entonces ahora sí la pantalla. Y entonces, a ver, díganme y cuéntenme. Hay 3 preguntas. ¿Dónde la correlación? O sea, aquí pueden observar una correlación baja. Baja o casi nula. A ver, fíjense bien en los números y ubíquenme una correlación nula. ¿Alguien ubica una correlación casi nula? Coeficiente de correlación de... Ay, perdón por interrumpir, es que se me trabó la compu. O sea, ¿qué estamos haciendo ahorita? Ahorita estamos analizando el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación
lo explicamos, bueno, lo empezamos a introducir la clase pasada, me mide la relación o la asociación, el grado de relación o asociación. No, sí, pero, o sea, también tenemos que abrir el Excel para nosotras copiar la tabla y todo eso, o ya no. No, eso no. O sea, ya una vez que les corrió, es solamente observar mi pantalla que está o sea, que ustedes están, bueno, que les estoy mostrando a ustedes y que me ubiquen, porque les expliqué que el coeficiente de correlación puede medir una correlación negativa cuando es cercano a -1, nula cuando es cercano a 0 y positiva cuando es cercano a 1. Así se interpreta el coeficiente de correlación, ¿no? Entonces, ya me dieron ejemplos. Bueno, yo les di este de 86 y me dieron otro ejemplo de una correlación positiva alta, 0.94, ¿no? Ahora les estoy diciendo, díganme una correlación nula o casi nula. Solamente hay una. Entonces, La de Natalia, perdón, la de .066, sí, esa. correcto. Entonces, esta es nula, es decir, acá yo qué podría concluir. O sea, si tengo una correlación nula, en términos de correlación, ¿qué diría? ¿Qué podría decir si no existe correlación? Pues eso, ¿no? Que no existe correlación posible entre la variable de, digamos, el récord es el registro de reparaciones de los autos de 1978 y, no vi cuál es la otra, y el precio, es decir, entre las reparaciones o el número de reparaciones o el registro de reparaciones que tienen los autos y el precio, no hay una correlación. Ahí es nula. ¿Dónde puedo decir que es una correlación negativa? Alta. Negativa alta. Pues primero tengo que ver el signo, ¿no? Donde hay un menos. Y después, si es mayor a 0.5, puedo decir que es alta. Si es menor, diría que es negativa baja. Entonces, ¿quién me puede dar un ejemplo de una correlación en esta tabla negativa baja y negativa alta? Hola, hola. Chicos. Sí, aquí estamos, Miss. Ok. A ver, díganme. ¿Dónde está una correlación negativa alta y negativa baja? Solamente tenemos que ver si es mayor a 0.5 o menor a 0.5. Creo En que el, Michelle. en el, sí, aquí. En el I16. Y 16. Exacto. Aquí está en el límite, ¿no? Aquí es por poquito, es positiva alta. Porque es, o sea, por 55 es décimas, centésimas. Entonces, por una centésima es alta, ¿no? Esto está entre el espacio de la cajuela y el radio de la llanta. Bien, esta entraría en positiva alta, la voy a poner naranjita, ¿no? Ahora, ¿quién me da un ejemplo? Marina creo que tiene la mano levantada o no sé si la levantó antes o ahora, de negativa baja. Iñaki. No, es que José lo quiere, digo, Juan. Juan lo quiere Es que decir. no sabemos si está bien. No importa, no importa, no tengan miedo a equivocarse, para eso estamos. Ok, ok, la F15. F, Ah, no, 6. Es sí, 15. ajá, F15, correcto. Pues acá estaríamos en una negativa baja, ¿no? Muy bien, Juan.
Entonces, esa la vamos a poner verdecita porque pues es negativo, ¿no? Dijimos que si las negativas baja. Entonces, así es como nosotros vamos a interpretar. Antes de nosotros establecer un modelo de regresión, es importante que conozcamos el nivel de correlación entre nuestras variables. ¿Por qué queremos medir ese nivel de correlación entre nuestras variables? Porque nos interesa saber si se afectan las unas a las otras. Para nosotros medir ese grado de afectación, utilizamos ese grado de afectación es de si están relacionadas o no, ¿no? Por eso nosotros vamos a definir el coeficiente de correlación de Pearson como el grado, es el indicador que mide el grado de asociación entre las variables. Y estas variables pueden ser entre una solita o entre varias, ¿no? Aquí nosotros podemos establecer un modelo de regresión. Vamos a establecer el modelo de regresión con nuestra primera variable, que va a ser esta columna. La primer columna. ¿Ok? Y yo voy a decir, a ver, de todas mis variables que están aquí, ¿cuáles y cómo afectan? Ahí les va la pregunta. ¿Cuáles variables afectan al precio? ¿Ustedes qué me dirían, por ejemplo, cómo afecta al precio el millaje, que es MPG, ¿no? Acá tenemos MPG, que es el millaje. ¿Cómo afecta el millaje al precio? El kilometraje, ¿no? ¿Cómo afecta el kilometraje al precio? De entrada, por el puro signo. Pues es negativo, o sea, vendría siendo una relación. Bueno, sí, ¿no? Es negativo. Ajá. O sea, le afectaría de manera negativa. Exacto, entonces aquí le voy a agregar una columnita. Voy a decir, la afectación es negativa. ¿Y qué pasa? El precio, si el millaje aumenta, ¿qué va a pasar con el precio? Disminuye, ¿no? Exactamente, entonces acá voy a apuntar aquí el efecto es negativo y aquí voy a establecer la relación. Entonces voy a poner el millaje aumenta y el precio disminuye. Entonces, ahí está. Con este ejemplo vamos a pasar al siguiente, que es el de las reparaciones. Pues esta el efecto que es. ¿Qué dijimos que es? Es nulo. ¿Recuerdan que dijimos que era nulo? Entonces, no hay relación entre reparación y precio. En el siguiente, que es el espacio de la cajuela, ¿cómo es el efecto? Y se me olvidó ponerle un adjetivo aquí. Aquí es negativo, bajo, ¿no? Aquí es positivo, bajo. Y entonces, ¿qué pasa a medida que aumenta el espacio entre mi cabeza y el techo del coche? ¿Baja o sube? Sube. Exactamente. Entonces, acá es espacio, techo, cabeza, ¿no? Techo, cabeza aumenta y precio sube, correcto. Entonces ahí cuando, no sé si recuerdan, en las primeras clases me preguntaron, ¿a poco en los accidentes importa el espacio que tengas entre tu
cabeza y el techo. Pues sí importa, porque si tienes un espacio limitado, es más probable que sufras o cuando haya un accidente automovilístico, sufras un daño en la cabeza y eso puede ocasionar una muerte. Entonces, bueno, pero eso es bajo, ¿no? Normalmente no te impactas, digamos, como la cabeza, ¿no? Sino, bueno, ahí ya lo ven. Ahora, el siguiente, que es el espacio de la cajuela y el precio, ¿cómo le podemos nombrar ahí? ¿Cómo es la correlación? Bueno, ¿cómo es el efecto? ¿Es positivo qué? Bueno, ya se lo soplé, ¿no? Es positivo bajo. En el siguiente es positivo alto. ¿Por qué? Porque es mayor a 0.5. El siguiente es positivo bajo. El siguiente es positivo bajo. Después el desplazamiento es positivo alto. Y la llanta del coche, ¿quién me dice qué es? Es negativo abajo. Exactamente. Bueno, entonces ya con este ejemplo creo que queda súper claro cómo este efecto nos lo da el coeficiente de correlación, ¿no? Y acá también nos empieza a dar cómo están relacionadas las variables. Por ejemplo, en el espacio de la cajuela, si la cajuela, el tamaño de cajuela, si el tamaño de cajuela aumenta, ¿qué va a pasar con el precio del auto? Pues el precio aumenta, ¿no? Eso significa que ambos sean positivos. En el peso, si el tamaño del auto aumenta, el precio aumenta. Y eso es por pura lógica, ¿no? No es lo mismo comprar un sedán que comprar un camión. Entonces, pues, ni tampoco, por ejemplo, comprar un coche compacto a comprar un coche un poco más grande, ¿no? Normalmente los coches más grandes pues cuestan más. Si la longitud aumenta, el precio aumenta. Después, si déjenme ver qué significaba turned. Turned es el turn cycle. Bueno, si no sé qué es el turn cycle, sinceramente, los autos. El ciclo bueno, el turn cycle aumenta. El precio aumenta. Y después, ¿qué pasa si la velocidad o la aceleración aumenta? O sea, ¿qué pasa? O sea, ustedes me van a decir, ¿es lo mismo traer un Mercedes o un BMW o un Porsche a traer un Volkswagen? ¿Cuál es la diferencia más importante? O sea, es lo mismo que pases de una velocidad, o sea, de 0 a una aceleración en segundos. Bueno, pues eso sí importa en el precio de los autos, porque eso implica un diseño más avanzado en el motor. Entonces, me estaría diciendo, bueno, si tienes un auto donde tú puedes hacer ese cambio más rápido, pues te importa, ¿no? Y te importa mucho. Entonces, ahí eso es algo que va a afectar mucho el precio de los autos. Y eso es, digamos, evidente cuando vemos la marca de los autos especializados en carreras y los autos, digamos, para uso de la vida cotidiana, ¿no? Y acá, en el último caso, si el cambio de velocidad el precio aumenta, ¿no?
Y acá, si el tamaño de la llanta aumenta, el precio, ¿qué diría? Si el radio de la llanta aumenta, el precio, ¿qué le pasa? El precio disminuye. ¿Va? Entonces aquí tenemos efectos positivos y negativos. Eso es lo que nos permite analizar el coeficiente de correlación. Y nos permite establecer o pronosticar medianamente cómo va a ir el sentido de la relación entre nuestras variables. Y esto solamente es a partir de este numerito, ¿no? Este es una R minúscula y este es el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Va? Esto se los voy a pasar esta tablita para que lo recuerden como ejemplo. Ahora, lo que me interesa como que nos quedemos claros es esta relación, porque esta relación justamente es lo que a mí me va a permitir estimar un modelo de regresión lineal. ¿Estamos? Aquí ustedes solamente observando cuál es la variable que sí seguro ustedes meterían en su modelo de regresión para decirme que tiene un efecto alto, un efecto positivo o negativo alto sobre el precio. O sea, la variable que ustedes dirían, esta sí no puede faltar. ¿El peso? El peso, ¿no? Y otra, bueno, la vamos a poner esta en rojita. Ahí está, tenemos el peso. Otra que dirían, sí o sí tiene que estar. Así vamos a rankearlas. Entonces vamos ya, pusimos bueno, hay una que le gana a esta. Está antes, ¿no? Entonces esta estaría en primer lugar. Esta estaría en segundo lugar. ¿Cuál estaría en tercer lugar en nuestro modelo si ordenamos los valores del coeficiente de mayor a menor? La siguiente, ¿cuál sería? Bueno, les voy a... Vaya, creo que ya alguien se animó, Kim, a responder. Sí, longitud. Longitud, hay una que le gana, ¿no? Pero ese no es negativo baja, o sea, no va después. No, pero es efecto... Lo que importa es... Aquí tienes negativo bajo, pero acá este es mayor porque es positiva baja, ¿no? O sea, sin importar el signo, ¿cuáles son las más altas? Al coeficiente, y eso me da oportunidad de explicar, al coeficiente de correlación lo que le importa es que el efecto sea alto o bajo, pero el signo solamente me mide la dirección del efecto. El signo me dice, a medida que una aumenta, la otra disminuye. El signo me mide eso, el signo. Es decir, si es negativa quiere decir que una aumenta y la otra disminuye. Si es positiva, una aumenta y la otra aumenta. Pero la intensidad es fuerte. No sé si me estoy explicando aquí. Sí. Perfecto. Entonces esta sería la tercera y después tenemos la cuarta, ¿no? Después de esta cuarta, que sería la longitud, ¿cuál sería la quinta? Bueno, la quinta sería el radio de la llanta. Después del radio de la llanta estaría el turn cycle, ¿no? El 6. Y después tendríamos el espacio de la cajuela, el 7. Y ya una baja tendríamos esta
el espacio de la cabeza con el techo. Y esta pues no tendría sentido meterle en nuestro modelo de regresión porque no hay correlación. Entonces vamos a pasar a nosotros correr nuestro modelo de regresión. Entonces acá en Help, regresamos a Help y a ver, aquí aquí ya no tenemos el comando en nuestro ejemplo. ¿Quién me puede decir cuál creen que sea el comando de nuestra regresión? Les dejo aquí el Help. Esta es nuestra ayuda, ¿no? Y entonces nos dice, pues para correr una regresión lineal, el comando es regress y es linear regression. Entonces, acá nos da las especificaciones. Si queremos que sea con errores robustos, pues le damos PSE, ¿no? Entonces, lo básico para correr nuestro modelo de regresión, pues necesitamos nuestro comando, ¿no? Entonces, le vamos a dar estimar un modelo de regresión. ¿Cómo vamos a estimar un modelo de regresión? A mí me gusta, cuando estiman los modelos de regresión, ponerles pasos. Entonces, cuando ya estamos pensando en correr o estimar un modelo de correlación, pues lo primero, aquí, estimación de un modelo de regresión lineal. El paso 1, y le voy a poner paso 1, es establecer el grado de asociación o relación entre variables. Eso lo hacemos con el coeficiente de correlación. Cuando tenemos muchas variables, nosotros podemos usar una gráfica que se llama graph matrix. Ay, me equivoqué. Espérame. Esta, que es graph matrix, y le dan la lista de variables. Entonces con eso van a ver de forma gráfica cómo se ven esas correlaciones. Entonces vamos a ponerle matrix y le ponemos la misma lista de variables que tenemos en la correlación. Esta gráfica es la misma correlación, solamente que aquí lo vamos a ver de manera gráfica y van a ver la dirección de esas correlaciones, ¿no? Entonces esto tarda un poquito en aparecer. En lo que aparece le voy a poner comentario. Entonces aquí ya está apareciendo aquí. Se ve chiquita, ¿verdad? Oh, ¿cómo la puedo hacer más grande? Ay, 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 ay. Uy. No me deja verla, que la vean ustedes más grande. Pero si no, no sé si ven esta gráfica que está súper, súper, súper grande. Le voy a poner a esta justo es la que no tiene correlación. Y tampoco la cabeza tampoco tiene correlación. Y el espacio de cajuela pues está medio raro, pero las que seguro vamos a sacar, vamos a hacer dos. Y a ver si con esas dos me saca una gráfica más pequeña. Entonces dijimos que esta y el espacio de cajuela pues no me da una correlación tan alta. Y lo interesante es que la corran toda y la puedan observar completa, pero pues está complicado porque son gráficas chiquitas, ¿va? Entonces esta se ve ya mejor, ¿no? Esta es la gráfica de matriz de correlaciones. Y acá sí ven claramente
cómo están las asociaciones, ¿no? Si nosotros pusiéramos una línea en esas gráficas, pues veríamos que el efecto entre peso y la longitud pues es positivo y es alto, ¿no? Y esto es porque casi todos los puntitos se ajustan a una línea recta que casi cruza del punto de abajo hacia arriba, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando esto no me lo quiere dejar quitar ese comentario? ¿Por qué? Ahí está. Entonces, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando queremos nosotros acá, en el caso de el millaje y el espacio de la cajuela? Pues aquí es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque va de arriba hacia abajo. Entonces, a partir de esta gráfica también podemos leer lo mismo que nosotros ya habíamos leído de manera solamente con el numerito, con el coeficiente de correlación, pero aquí sí lo observamos de manera gráfica. Y alguien me diría, no sé si fue Kenji quien me dijo hace algunas clases, y me dice, bueno, pero acá qué pasa, por ejemplo, con el millaje y el turn cycle, ¿no? Porque aparentemente esto no es exactamente una línea, o el desplazamiento, la velocidad de desplazamiento y el millaje, porque aquí parece que hay una curva, ¿no? Hay una ligera como parábola. Entonces aquí lo que nos diría es que sí hay correlación entre variables, pero su correlación no necesariamente es lineal, sino que tiene una forma de como parábola, es decir, acá llega a un punto mínimo y después aumenta, ¿no? Aquí lo mismo pasa pero este es al revés, con peso y el desplazamiento, ¿no? Tiene una relación que es casi lineal, pero no lo es del todo. Entonces acá nada más nos permite analizarlo de manera gráfica, pero a veces es más sencillo. Bueno, hay personas a las que se les facilita verlo de manera gráfica porque lo ven y como que ya se lo imaginan. Si no pasa eso, pues la tablita es lo básico, ¿no? La tablita les permite también con el coeficiente analizar lo mismo que están observando con su grafiquita. Entonces, pues ya, ¿no? Después de esto vamos a correr el modelo de correlación de regresión lineal, quitando las variables que son muy bajas, que ya lo quitamos, el espacio de la cabeza y las reparaciones. Estas dos variables que ya quité son las que no voy a meter a mi modelo porque su grado de asociación es baja. Entonces, ya hice mi prueba gráfica. Si ustedes quieren ¿recuerdan cuál era el comando para hacer una gráfica scatter? Una gráfica de dispersión con una línea de ajuste. Price, por ejemplo, MPG, ¿no? Le tendría que poner las dos rayitas. LFIT, Price, MPG. Si yo quiero analizar, o sea, si soy una persona súper precisa, lo que tendría que analizar es la correlación que existe entre cada variable y el precio. Entonces tendría que hacer esta prueba gráfica. No sé si lo observan. ¿Sí observan el resultado de la gráfica? ¿Sí lo observan o no lo observan? Sí se observa. Ok, ¿y acá qué podría decir Kenji? ¿Que es una relación positiva o como no estoy entendiendo? Exacto. Entonces, pero no es positiva, sino que ahí lo que quiere decir es que si esta línea viene de arriba hacia abajo, me está diciendo que es una relación negativa. Es decir, el precio aumenta y el millaje disminuye.
Ahora les voy a poner, vamos a ir haciendo esta gráfica variable por variable antes de estimar el modelo de regresión. Y esto es relativamente rápido. Entonces mi siguiente gráfica sería la cajuela, ¿están de acuerdo? El precio y la cajuela. Para nosotros estar seguros, primero, que hay una relación lineal y segundo, ¿cómo es esa relación? Esa misma relación que vieron en esta gráfica con la línea ajustada es lo mismo que hicimos en la matriz de gráficas, solamente que ahí vienen todas. Obviamente que ahorita, porque ustedes apenas están aprendiendo, no lo cachan súper rápido, pero ya una vez que uno va teniendo más práctica en estos modelos, pues ve la gráfica y dices, ah, sí es baja, negativa, baja, es negativa, alta, positiva, alta, ¿no? Ahorita tal vez sea más fácil realizar una a una las variables y que ustedes me vayan diciendo. Entonces en esta Kenji dijimos que el efecto es negativo y es bajo, ¿no? Ahora vamos con la siguiente, que sería el precio y el espacio de la cajuela. ¿Quién me puede decir cómo es la correlación? Si va de abajo hacia arriba. A medida que el precio aumenta, el espacio de la cajuela aumenta. Y ahí ya lo tenemos con nuestra línea de ajuste y ya cómo es nuestra correlación entre precio y espacio de cajuela. ¿Positiva? Exacto. Es positiva y más o menos es baja, ¿no? Porque no tenemos así una curva, una pendiente súper inclinada. Bien, bien, Gloria. Ahora vamos a seguir con la siguiente variable, que es el peso. Y ahí dijimos que precio y peso era una correlación positiva alta, ¿sí se acuerdan? Si no, vean la tablita, ¿no? Positiva alta. Y ahora vamos a ver su gráfica. Ay, corrí otra, espérenme. Se corrió toda. Ahora sí. Este es el peso y el precio. Entonces, acá, ¿cómo se ve la línea? ¿Un poco más inclinada que la anterior o menos inclinada? ¿Cómo es la pendiente? Pues la pendiente es un poquito más inclinada, ¿no? Entonces, cuando nosotros nombramos lo alto, estamos observando la inclinación justamente de esa pendiente. Por eso esta es una positiva alta. Y esta sería la representación gráfica de esa correlación positiva alta. Entonces ahí estamos con el peso. Después vamos a hacer la de la longitud. Esta es longitud. Después de la longitud vamos a hacerla con el turn cycle. Después del turn cycle con el desplazamiento, o sea, la velocidad con la que puedes hacer el cambio de y finalmente con el radio de tu llanta, ¿no? A ver, entonces acá vamos a hacer otras tres más. Corremos esta y esta también es positiva y es más o menos baja. Ya lo sabíamos por el coeficiente, solamente estamos corroborando información. Después, en esta de
el precio pues también es baja, y acá tenemos muchos casos que están dispersos, es decir, que varían mucho. Entonces por eso justamente también es baja, porque nuestra variabilidad en esta variable es bastante grande. Esta sería, digamos, después de descartar las otras dos, la de las reparaciones y la del espacio de la cabeza con el techo, esta sería una candidata a no estar dentro de nuestro modelo de regresión. ¿Por qué? Porque hay una gran dispersión en su variable. ¿Qué quiere decir que hay una gran dispersión en la variable? Es estos casitos que se salen que son más alejados de esta línea de ajuste, ¿no? Estos. Entonces por eso pues nos causaría problemas en nuestro modelo de regresión. Y finalmente el tamaño, el radio de la llanta y el precio. Acá es negativo. A medida que el precio aumenta, el radio de la llanta disminuye. Entonces ahí ya vimos cómo esta es la dirección de los efectos, ¿no? Entonces, y es bien sencillo estimar nuestro modelo de regresión. El comando solamente es rec. Aquí lo tienen completo, Stata siempre nos ayuda. Rec. Si lo quisiéramos poner completo sería regression o regress. Te acepta los dos. Si ustedes ponen rec, también te lo acepta. Y le vamos a poner, dijimos que todas nuestras variables, las que, a excepción de las dos que descartamos, porque pues en una es nula y en la otra es muy baja. Entonces este es nuestro modelo de regresión y nos va a dar una salida. Aquí ya estimamos nuestro modelo de regresión. En este modelo de regresión, y eso lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase, pero me interesa que ubiquen qué es lo importante. Lo voy a pasar igual a un Excel para que les vaya poniendo qué es lo que se interpreta. Primero, y esto es a simple vista, pregunta: ¿cuál sería nuestra variable dependiente? ¿Y cuáles serían nuestras variables independientes? Ahora, no me molesta que me pregunten, profesora, no sé qué es una variable dependiente y qué es y qué son variables independientes. ¿Cuál creen ustedes que es la variable dependiente? Sí, el precio. Exacto, Natalia. El precio es nuestra variable dependiente, es nuestra Y. Las variables explicativas son todas las demás, ¿no? Siempre voy a tener en un modelo de regresión una variable dependiente y varias variables independientes. Yo les estoy enseñando el caso múltiple porque con el caso múltiple nosotros podemos probar después todos los supuestos de regresión, que los vamos a ver la siguiente clase. Pero, y vamos a aprender a leer esta tablita de resultados. Voy a copiar la tablita de resultados y solamente hasta ahí nos vamos a quedar. Vamos a ver, espérenme porque no me los copio bien. Entonces voy a volver a copiar como una tablita, nada más los numeritos. Ahí está. Copiar cuadro y los ponemos acá a pegar, ¿no? Ahora sí los copio bien. Esta es como nuestra salida normal, más o menos. Profe, ¿tenemos que poner nosotros también eso en el Excel? Bueno, si ustedes pueden hacerlo, estaría genial. Y si no, yo se los voy a compartir esta salida, ¿va? Para que todos estemos en este momento. Ah, perdón, es que no escuché. ¿Qué pasó, Gloria? Es que no escuché, perdón. Es que como estamos muchas compus conectadas, las tenemos que poner en mute y sin querer nos pusimos en mute todas y pregunté que si nosotros teníamos que hacer también ese Excel. Sí, o sea, por la clase la estoy grabando, entonces
Se las voy a subir. El otro video yo tuve un problema porque cuando me salí, cerré antes el video y lo cerré, o sea, cerré la lab y entonces, ¿cómo se llama esta cosa cuando ya no guarda bien y entonces se bloquea el video? Entonces, bueno, eso me pasó con el otro video, ¿no? Entonces, pero este sí se los voy a subir, o sea, ya lo estoy grabando y van a tener el video y ahí mismo, en el video, en la descripción del video de YouTube, ustedes van a tener la liga, que es la carpeta de Drive, con todos los Exceles y todas las salidas que corrimos en la clase, ¿va? Bueno, ¿eso es importante? Sí. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo importante en este modelo de regresión? Les dije que la variable precio, pues es nuestra variable Y, ¿no? Después que tenemos varias variables explicativas. Entonces, espérenme, déjenme ponerlo. Entonces, nuestras variables explicativas o variables independientes serían todas estas. ¿Ok? Estas son nuestras variables independientes y las voy a poner con el mismo color para que asociemos con los colores, ¿no? Acá es muy importante conocer cuál es nuestra constante, ¿no? Porque nuestra constante, esta es la constante ordenada al origen. ¿Ok? Esta. Y en esta sección están los coeficientes. A estos les llaman coeficientes o betas. Y estos se interpretan todos. Los voy a poner en amarillito. Estos son los errores estándar de estos coeficientes, los intervalos de confianza de estos coeficientes. Y acá me interesa mucho. Eso no se copió. No, sí se copió. Bueno, acá nos hace falta una tablita, pero está Z, control Z, que serían escape. Ok. El p-valor o p-value, que aquí se guardó en esta parte intermedia, o sea, entre los intervalos y el p-value está el p-valor, que sería 0.193. Después el siguiente sería 0.900. El siguiente sería 0.001, 0.060, 0.20, 0.175, 0.039 y 0.100, ¿no? Con esto nosotros interpretamos si nuestros coeficientes son significativos, es decir, si explican a nuestra variable precio o no. ¿Cómo sabemos nosotros si explican o no a nuestra variable precio? Pues si son significativos al 90, al 95 y al 100%, son significativos. Si no tienen ese valor, pues entonces no lo son. Y acá hay una reglita bien sencilla. Esto es igual a 1 menos esto. Le voy a poner paréntesis y lo voy a multiplicar por 100 y me da 80. Dijimos que si tenemos valores inferiores a 90, ese coeficiente no es significativo. Entonces, ¿cuáles no serían significativos de estas variables? Si tenemos que tener arriba
es mayores o iguales a 90. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuáles variables podíamos eliminar o no nos están agregando nada al modelo porque no son significativas? A pesar de que tengan una correlación. ¿Cuáles podríamos quitar? La de 80 y 80.7. Ajá, 80.7, muy bien, Kenji. Esta la podríamos quitar, esta le diríamos, no, pues sinceramente este modelo esta variable no me sirve para explicar, porque no es significativa. La siguiente es esta, ¿no? Porque es el 10%, dices, pues ni por no me sirve, ¿no? Estas tampoco me sirven. Entonces, cuando yo empiece lo segundo después de correr mi modelo, o sea, bueno, mejor dicho, lo primero después de correr mi modelo de regresión, tengo que fijarme en el p-valor, es decir, si mis variables que estoy metiendo, si mis variables independientes me explican realmente el precio o no. Acá solamente hice una formulita que es 1 menos el valor del p-valor, y entonces si mis variables son menores a 90, las saco del modelo, ¿va? Entonces aquí ya me está diciendo, pues antes de ponerte a interpretar este modelo, pues tendrías que sacar estas variables que no te están agregando nada a tu modelo. Entonces al final nada más vamos a correr nuestro modelo con 3 variables, ¿no? Con peso, longitud y el radio de la llanta. Eso sí explica el precio de los automóviles. Bueno, en nuestra base de datos con nuestros casos que estamos tratando, ¿no? Entonces le damos acá un nuevo modelo que va a ser uno más pequeñito, y dijimos que las variables que son significativas son peso, longitud y radio. Ahí está. Y corremos nuevamente el modelo. Y ya nos queda un modelo más chiquito. ¿Dónde? ¿Qué está pasando con el p-valor? El p-valor es p mayor y que t. ¿Qué pasa con el p-valor? A simple vista. Pues todas son significativas, ¿no? Y ahorita se los voy a comprobar. Y con esto acabamos. Espérenme porque no lo copié como cuadro. Copiar como cuadro. Y lo paso aquí en mi salida, ¿no? Y aquí este p-valor, si yo hago lo mismo que estaba haciendo, esto es igual a 1 menos esto por 100. Por 100. Aquí me dice, esta es muy significativa, el precio es muy significativa, la longitud es muy significativa, es control Z, y el radio de la llanta pues es significativa al 90%, ¿no? Aquí esta es al 99%. Recuerden que siempre tenemos que tener un margen de incertidumbre. Este es significativa también al 99% de significancia, y este es significativa al 90%. Estas 3 variables. Una vez que todas mis variables sean significativas, yo puedo entonces interpretar todos mis elementos de mi modelo de regresión. Entonces, donde lo más importante, y con esta nota nos vamos para la siguiente sesión, es que mis variables sean significativas, esto que nosotros llamamos pi-valor, nuestros coeficientes
el R cuadrado, este R cuadrado, y esta tablita es importante, pero solamente nos está hablando del comportamiento de los residuales. Con estos residuales, cuando nosotros los estimemos, vamos a analizar si el modelo está bien ajustado o no. Entonces, si yo les preguntara, ¿qué elementos tienen que poner atención cuando vayamos a interpretar nuestro modelo de regresión? En primer lugar, ¿ustedes qué me dirían? ¿Qué es lo primero que hice cuando estaba analizando las variables y después quité y puse variables? Pues analicé que mis variables fueran significativas, ¿no? Porque si yo estoy analizando el efecto que tienen un conjunto de variables independientes sobre mi precio, pues tengo que ver que efectivamente tengan un efecto. Y si no lo tienen, pues ese es el trabajo que yo voy a hacer en el modelo de regresión. Entonces, por eso tengo que analizar en primer término que el pi valor, o sea, esta parte sea significativa. Después, una vez que ya sé que todas mis variables son significativas, veo el R cuadrado. Después del R cuadrado, interpreto los coeficientes. Entonces son tres cosas muy importantes que tengo que observar. El P valor, que me va a decir tus variables son significativas o no. El R cuadrado va a ser, bueno, este modelo explica la relación precio, peso, longitud y radio de el automóvil para cerca del 40% de tu muestra. O sea, esta relación es válida para el 40% de tu muestra. Después, aquí tengo que interpretar los coeficientes. Estos coeficientes. Entonces, ahora sí, pregunta. Y nada más para que ustedes me ayuden un poco a ver si está claro, ¿no? Porque recuerden que el jueves tenemos quiz y el quiz va a ser sobre esto que vimos, tanto el coeficiente de correlación como el modelo de regresión que ahorita estamos revisando. Obviamente que eso tiene la finalidad de que pues salgan dudas, ¿no? Tal vez dudas que por algún motivo no externaron, o en el momento que ya lo están resolviendo dicen, ya sé por dónde va. ¿Sale? Entonces, hasta aquí alguna duda, comentario. La liga de YouTube está en Brightspace. Sí, de hecho el video se los voy a colgar en Brightspace. Ok, buenísimo. Muchas gracias. No, pues sale. Entonces, muchas gracias por acceder. Estoy toda tapada porque tengo un poco de escalofrío. Es el único efecto secundario que he tenido de la vacuna. Y bueno, era también importante para mí vacunarme. Y tenía que hacerlo hoy porque pues hoy le toca la C. Entonces, que es mi apellido, ¿no? Soy los millennials, nos fuimos a vacunar. Entonces, pues muchas gracias. Sé que, bueno, no sé si les haya sido fácil o más sencillo o complicado vernos por Zoom, pero muchas gracias por atender la clase. En verdad que se los agradezco mucho, mucho. Nos vemos el jueves. Ok, excelente día. Excelente día. Muchas gracias. Y Gracias.